Este curso, que le denominamos curso breve, porque esa es la idea, ¿no? Como poder compartir un espacio que sea un poquito más prolongado que un encuentro virtual solamente, pero que no sea tan largo como un curso de más horas o como por ahí los espacios de capacitación a los que estamos habituados que tienen más durabilidad en el tiempo, no solamente por el momento del año, sino porque este año han sido múltiples las demandas, los espacios, las opciones para la formación, para el encuentro, para el debate. Entonces, bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad en este contexto en donde atravesamos un proceso de cambio curricular, de actualización y transformación curricular, poder compartir algunas ideas que venimos pensando en el marco del programa de formación docente inicial en modalidad combinada, que es el programa que yo dirijo. Mi nombre es Mariana de la Vega Viale. Estamos trabajando en este programa desde el 2021 y la idea del programa es poder acompañar los procesos de recreación, de reconversión, digamos, de invención de las propuestas de enseñanza de los profesorados que dependen de la DGES en modalidad combinada. Entonces, en ese marco de preocupaciones y en el recorrido que venimos llevando adelante, hemos creado diversos dispositivos. Algunos de ellos son los itinerarios pedagógicos didácticos, que son materiales que están disponibles en la página web de la DGES. También hemos construido un espacio de trabajo entre colegas. Quizás algunos y algunas de los que están acá han estado participando, que son espacios de trabajo colaborativo entre docentes para la construcción y el codiseño de propuestas de enseñanza para la formación docente inicial. Mariela nos ha acompañado en este proceso, es la autora del itinerario de didáctica general del profesorado de educación inicial y del profesorado de educación primaria, y ha estado acompañando también un equipo de profes de los profesorados que forman parte del Profodi. Y en el marco de la continuidad de esas acciones estuvimos dialogando la posibilidad de poder discutir acerca del currículum en el marco, como les decía recién, del proceso de cambio curricular que atravesamos en la provincia y que se inicia también a nivel nacional, sobre todo para la formación docente inicial, aprobada por el Consejo Federal, la resolución 476. Este curso, Mariela le puso el nombre, le puso leer e interpretar el currículum como parte del oficio de enseñar, estrategias para la formación docente inicial. Y justamente tiene el sentido no solamente de abordar teóricamente algunas nociones acerca del currículum, que generalmente las trabajamos en el marco de nuestra formación continua, las revisamos, las volvemos a pensar, sino conversar específicamente también algunas estrategias para su abordaje, ¿no? Les recuerdo, como les decía recién por el chat, que el formulario de inscripción de este curso lo vamos a pasar a las 16:30, a la hora del cierre de este encuentro virtual, y todas las cuestiones relativas a fechas, horario, modalidad de acreditación, etcétera, también las vamos a informar al finalizar, así que quédense tranquilos que vamos a abarcar todas las dudas. Ahí sí van a poder preguntar cuestiones puntuales que necesiten saber para acreditar el curso, para participar de las instancias, etcétera. Ahora lo que nos interesa es poder dedicarnos y poner toda nuestra energía y nuestra concentración en las cuestiones que nos va a compartir Mariela. No sé, Pauli Chanelli, que nos acompaña, compañera de tecnología educativa de la DGES, ya estaremos en condiciones de iniciar la grabación si todavía no lo hiciste. Le agradecemos a Lourdes Pérez también, que recién estuvo hablando con nosotros, que está colaborando con las cuestiones técnicas del encuentro, pero bueno, también es una compañera que viene trabajando con nosotras en el Profodi desde sus inicios en el área de lenguas, y hoy está en el equipo entre colegas también de esa misma área, así que muchas gracias, Lourdes. Por supuesto, a todos los colegas y a todas las colegas que se sumaron, somos un montón, somos más de 60 compañeros y compañeras que nos reunimos a pensar, ¿no? A alojar también las preocupaciones que nos atraviesan en la formación docente inicial en este periodo de muchos cambios, de muchas demandas. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Mariela, por el tiempo
por la dedicación y te damos la palabra. Muchas gracias. Muy bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Mariana, a Lourdes, a Paula que sostienen este espacio, su logística, planificación y bueno, en la propia dinámica del día de hoy. Yo no puedo dejar de decir, porque Mariana lo dijo al comienzo, esto de, recordaba que soy autora de un itinerario didáctico-pedagógico de didáctica general. Yo recordaba que eso siempre resultó de un proceso de construcción colaborativa entre colegas, docentes, y algunos y algunas de ellas están presentes hoy, así que bueno, ese fue el resultado de un trabajo en conjunto, no puedo dejar de decirlo. Como tampoco puedo dejar de, en el marco de un agradecimiento, por supuesto a ustedes por destinar este tiempo del día viernes, no puedo no mencionar el contexto que está atravesando la universidad pública, con la toma de pabellones en el caso de la UNC y de otras provincias también. En otras provincias se está dando un proceso similar de asambleas de claustros e interclaustros, y yo me ponía a pensar cuando planificaba, ultimaba detalles del día de hoy, cuánto de universidad tenemos cada una y cada uno de nosotros. Aun cuando en la actualidad no estemos trabajando, ni seamos estudiantes, ni docentes, cuánto nos atraviesa la universidad nuestra experiencia personal, social, laboral, desde participar de alguna propuesta cultural, divulgación científica. Si trabajo en una escuela, quizás estoy trabajando en un proyecto extensionista con la universidad, y la lista podría seguir de la cantidad de cuestiones que nos mantienen y nos sostienen desde la universidad pública. Así que bueno, eso, llamarnos a la reflexión, porque somos parte de esa universidad que nos atraviesa, y ese conflicto es nuestro también, de todos y de todas. Así que bueno, vamos a dar comienzo a ese curso breve, ¿no? Mencionado así, pero cuando lo ideábamos con Mariana, pensamos en la idea de conversatorio, y ojalá eso se pueda dar entre nosotras, entre nosotros, la idea de un conversatorio donde sabemos tiene sus limitaciones este contexto o este encuentro virtual, pero que también nos permite acercarnos debido a las distancias, estar en simultáneo, pudiendo conversar sobre cómo estamos incorporando el trabajo de análisis, de lectura y de interpretación del diseño curricular oficial en nuestras clases, en los profesorados en los que estamos, en el marco de las unidades curriculares que tenemos a cargo. Así que bueno, bienvenidos un poco a ese asunto que nos convoca hoy a conversar. Bueno, cuando planteaba esta idea del curso, algunas de las preguntas que me hice cuando lo teníamos que planificar con Mariana y completar un formulario que se presenta, en ese momento yo estaba atravesada porque estaba iniciando el eje de currículum escolar. Les debe haber pasado a ustedes, siempre uno revisa y se pregunta en función del grupo de estudiantes que tiene a su cargo. Y en ese momento las preguntas que me atravesaron más fueron estas que les comparto. Una es, ¿qué tiempo le asigno a la enseñanza de la teoría curricular, las nociones, categorías teóricas que presentamos cuando trabajamos el eje de currículum escolar? Seguramente remitimos a autores como Flavia Terilli, Alfredo Furlan, otros y otras autores que tenemos y que a través de ellos comunicamos ideas sobre el currículum. Y en ese momento yo me preguntaba qué tiempo le iba a destinar a ese marco teórico y su desarrollo, su presentación, su exposición. Y por otro lado me preguntaba qué tiempo le iba a destinar yo tratando de que las y los estudiantes pudieran elaborar estrategias de lectura, de abordaje, de análisis, de exploración, de interpretación del currículum oficial. Claramente ahí, no sé si lo logran ver, yo intentaba posicionarme más en la segunda pregunta, ¿no? Otorgarle más tiempo al trabajo de generar algunas situaciones de lectura y de conversación, y que ellas y ellos me pudieran decir qué les pasa cuando leen el currículum oficial. Currículum que además, como categoría teórica, que es bastante compleja, es polisémica, tiene diferentes sentidos, significados, lo sabemos a través de las lecturas que hemos hecho de Flavia Terilli, y que también tiene una explosión, voy a decir, o una diversificación de materiales curriculares a explorar. Entonces, en esta heterogeneidad me tengo que poder mover y saber elegir y saber seleccionar cuáles de los materiales curriculares voy a proporcionar en el aula para que ellos y ellas se acerquen en función de mis propósitos de enseñanza.
¿Por qué les comparto estas preguntas? Porque yo en ese momento me preocupaba mucho por la categoría tiempo, que es clave en la didáctica. Cuando organizamos contenidos, decimos, dice Bernstein, ¿no? A cada contenido le corresponde una unidad de tiempo. Y entonces el tiempo a veces es ajustado porque vienen los paros, el feriado, cuestiones propias de la dinámica institucional en la que estamos, la modalidad virtual, cómo organizamos la enseñanza y qué tiempo le destinamos a los contenidos. Pero yo les quiero invitar, porque esas fueron mis preguntas de enseñanza, y que esas mis preguntas sean ahora las de ustedes. Háganse sus propias preguntas sobre la enseñanza del eje currículum escolar en sus unidades curriculares. Pueden ser relativas al tiempo, pueden ser en relación a las mediaciones docentes que ustedes construyen para enseñar ese contenido, puede ser en relación a los recursos que eligen para enseñar. Presten atención a la bibliografía que están eligiendo, la están revisando, cómo es esa bibliografía que han elegido para trabajar estos contenidos. Cuando yo reviso la bibliografía, miro si tengo autoras y autores, trato de generar un equilibrio allí, me pongo a pensar en las características de los textos escritos que elijo, pensando en las condiciones de lectura y de estudio que tienen las y los estudiantes. Me he puesto a pensar en cuántas hojas, páginas tienen ellos y ellas para leer acerca de este contenido específico que es el currículum escolar. Puedo pensar cuál es el estilo de escritura de estos textos, cómo presentan y desarrollan las ideas los y las autoras. Si ese estilo es el que yo quiero generar, introducir en mis clases, para que ellos y ellas se acerquen a este contenido, que es el currículum escolar, categoría compleja, a partir de esos modos de vinculación que yo quiero y pretendo promover. Entonces, la invitación es a que se hagan preguntas sobre cómo están seleccionando el contenido, organizándolo, secuenciándolo, qué tipo de mediaciones didácticas están realizando, qué bibliografía, qué recursos y qué tiempos le asignamos a el desarrollo de estos contenidos y con qué tipo de actividades. Ese es el primer ejercicio entonces, hacerme preguntas sobre la enseñanza, volver sobre el sentido de lo que hago, no dar por hecho que así funciona. Seguramente les pasa bastante seguido esto y qué bueno que suceda, que ustedes se inviten a una actualización propia, a un interrogante singular en función de las respuestas de los y las estudiantes. No demos por cerrado ese eje que, no sé si esto lo han vivido, pero como docentes sabemos decir mucho de cómo enseñamos el contenido, y tenemos mucho oficio en describir nuestras clases a partir del cómo enseñamos, pero cuando tenemos que hablar del qué enseñamos, tenemos que detenernos más tiempo y transitar una incomodidad, porque parece que el currículum me llega listo, elaborado por otros y otras en otros ámbitos de definición del currículum, de hecho es así, y tengo poco ejercicio de cómo yo reescribir, relatar lo que enseño. Solamente relatar aquello que elijo enseñar. Entonces la invitación esta de interrogarme sobre la enseñanza de este eje, a mí me hizo ir a otro lugar. Empecé a pensar en ustedes, que no los conozco, algunas sí, algunos sí los conozco de antes, pero que en un contexto de virtualidad apenas puedo ver a algunos cuadraditos con algunos rostros, y entonces me puse a pensar en esta posible heterogeneidad del grupo de asistentes de este curso breve, y lo que hice fue recortar del diseño curricular oficial aquellas marcas, aquellas zonas, aquellas partes del diseño curricular. Tomé el profesorado de educación primaria e inicial. Por supuesto que no voy a poder cubrir todas las unidades curriculares de quienes hoy están presentes. Ahí hice una selección. Y bueno, fui tomando de cada diseño curricular oficial cómo nos llega a nosotros desde este texto oficial aquel contenido, cómo aparece enunciado el contenido que tiene que ver con el currículum escolar y qué decisiones probablemente tomamos nosotros en relación a eso que leemos. Entonces, ahora una segunda invitación es, recordemos cómo comunica el contenido sobre el eje currículum escolar el diseño curricular que me habla a mí, en esta unidad curricular en la que estoy en este momento pensando. Entonces, por ejemplo,
en didáctica general. El profesorado de educación primaria tiene todo un eje, y para nosotros es fuerte y tiene como cierta contundencia o cierto peso, voy a decir, el desarrollo de ese eje. Y miren cómo aparece, si no están a cargo de esa unidad curricular, la propuesta justamente es empezar a mirarnos entre nosotros. Una cuestión que aprendemos del currículum es que siempre refiere al trabajo colectivo entre docentes, nunca al trabajo individual. Entonces, una muy buena tarea o ejercicio va a ser, además de preguntarme por la enseñanza de este eje en mi unidad curricular, por empezar a revisar cómo aparece en el diseño curricular, también espiemos, nos asomemos a cómo aparece ese contenido en otras unidades curriculares del profesorado donde yo estoy trabajando. Vuelvo a decir, yo hice un recorte del profesorado de educación primaria e inicial. Bueno, sobre todo les pido a quienes no tienen a su cargo didáctica general que lo miren. Sé que algunos se conectaron con el celular, pero van a poder ver esta grabación en otro momento, o tal vez abrieron, si tienen la posibilidad, abren el diseño curricular donde ustedes están trabajando y miren, hagan este ejercicio de espiar cómo trabaja el otro, el colega con el que yo estoy, y que tal vez podamos hacer algunas articulaciones horizontales en relación al trabajo sobre el currículum escolar. No nos olvidemos de que es un objeto complejo, extraño, y que para los y las estudiantes en formación es muy difícil y que tenemos que pensar en rutas de acceso y de abordaje de ese diseño curricular oficial, y que si trabajamos en sintonía o sincronizamos esfuerzos, tal vez la cosa sea mejor. Empezar a compartir responsabilidades en un tiempo de tanta intensificación laboral es necesario. Avanzo un poquito, hice otro recorte, recuerden que estoy haciendo recortes y tiene un riesgo. Este es el profesorado de educación inicial, la unidad curricular es lengua y su didáctica. Ahí yo miré distintos ejes, ¿no? Tomé solo uno, si yo no me equivoco, en dos de los ejes aparecían algunos indicios de cómo trabajar el diseño curricular cuando digo diseño curricular me corrijo, el texto curricular oficial en el aula. Y por ejemplo acá aparecía como los marcos curriculares y las concepciones de enseñanza, sigue el enunciado. También aparece esto de los procesos de transposición didáctica. Entonces yo voy a siempre encontrar, no sé si siempre, pero en estas unidades curriculares que yo elegí, encontraba algunas huellas o marcas que dicen cómo trabajar el diseño curricular, o qué del diseño del texto curricular oficial puedo trabajar en el aula, en la unidad curricular. Ahí veíamos lengua y su didáctica, avanzo un poquito, matemática y su didáctica en educación inicial. Fíjense que ahí no estaba enunciado en los contenidos o en los ejes, o yo no lo advertí, después ustedes lo completan si hice mal el ejercicio de búsqueda, pero sí estaban las sugerencias en las orientaciones para la enseñanza, esto de usted docente a cargo de la unidad matemática y su didáctica, podría incorporar la exploración de núcleos de aprendizajes prioritarios, el diseño jurisdiccional para la educación inicial y los proyectos curriculares institucionales. Son insumos para trabajar en el aula. No sé cómo lo están viviendo ustedes porque no veo tantos rostros, pero tal vez sirve esto de mirar y espiar cómo aparece en el diseño curricular el pedido de trabajar el diseño, el texto curricular oficial en clases. Acá lo digo más rapidito, pero ustedes lo pueden ver en la pantalla. De educación primaria, ¿qué le dicen a los docentes de ciencias naturales y su didáctica? Uno, en este caso, ¿qué dice el diseño curricular? Y ahí aparece, sí, quizás con cierta más amplitud, con más volumen, voy a decir, más expresiones sobre cómo trabajar el currículum en el aula. Y sigo, yo indagué también en sociales y su didáctica, de hecho está enunciado como un eje, ¿no? Como que tuviera más relevancia, más tiempo, más estatus, más peso, la definición del currículum en esa unidad curricular. ¿Para qué hice eso yo? De transitar, porque quería saber qué pueden estar ustedes leyendo del diseño curricular, al menos en este caso del diseño curricular de los profesorados,
¿Y qué interpretaciones hacen ustedes, qué posibles interpretaciones hacen de ese contenido oficial cuando ustedes ahora tienen que volviendo ahora sí, sobre el propio programa de esta unidad curricular en la que están pensando, cómo están definiendo ustedes el contenido? El ejercicio es entonces, a partir de cómo está enunciado en el diseño curricular, qué posibilidades de interpretación, de traducción, y miren lo que voy a elegir decir, de conversión, voy a definir al momento de comunicar los contenidos en el programa. Y acá recuerdo algo que mencionaba Mariana al principio. Hay un itinerario que elaboramos, que hemos producido sobre didáctica general, pero ahí hicimos un recorte y elegimos como eje el currículum escolar. Allí se propone, yo no voy a hacer una presentación de ese itinerario ahora, solo voy a mencionar que quizás algunas ideas de las que están ahí les pueden servir para mirar el programa de ustedes de elaboración de la unidad curricular, del eje en este caso, el currículum, de cómo ustedes introducen, si no es un eje, cómo aparece en el detalle, en la enunciación de los contenidos, el trabajo con esta categoría de currículum escolar. Aparece como concepto, tiene un marco teórico, un desarrollo conceptual. El currículum escolar aparece como una práctica, como modos de hacer con el currículum. La invitación, esta es creo la tercera invitación, es a mirar cómo aparecen enunciados, cómo le digo yo el contenido a los y las estudiantes, cómo lo comunico, cuál es su formulación. En ese modo de comunicar y de decir el contenido, algo anticipo quizás del tipo de clases y de las propuestas de enseñanza que yo hago de ese contenido en el aula. Es probable que ahí ya empiezo a sembrar algo del contrato didáctico. Otra de las propuestas de ese itinerario es problematizar los contenidos y contextualizarlos en el marco de narrativas transmedias, ¿sí? Entonces ahí les dejo como inquietud, probablemente lo hagan, está citada en una bibliografía que está en una de las placas de esta presentación y está el enlace al itinerario didáctico para que observen ahí posibilidades de reformular el programa en función de estrategias que tienen que ver con no solo revitalizar el contenido, sino yo empezar a darme cuenta de que el programa le comunica a mis estudiantes parte de ese contrato didáctico y que quizás sea un muy buen documento porque es una herramienta de estudio, pero también puede ser un buen documento para ya señalar un mapa o una ruta de tránsito por los contenidos. Bueno, ahí hago una pausa por si alguno de ustedes quiere preguntar algo, hacer algún comentario. También me animo a decir que probablemente estén todavía algo aburridos o cansados y que quizás no se conectaron. Si no es así y ya quieren empezar a contar algunas cuestiones por el chat, también lo pueden hacer. A mí me va a quedar un registro de ese chat, yo las puedo recuperar. También pueden interrumpirme, porque yo a veces hablo muy rápido, pedirme que repita algo, o hacer algún comentario participando, está muy bien. Yo voy a ir mientras avanzando, si no hay nadie que quiere comentar algo. Cuando planificaba yo este curso, los objetivos que me propuse fue, lo revisé tal como los había escrito en su momento, explorar, analizar e interpretar el currículum oficial en la formación docente inicial y construir estrategias de abordaje del currículum para trabajar con estudiantes. Hoy cuando lo revisaba, me decía a mí misma que lo que yo espero provocar en este curso, que es corto, es que diseñemos situaciones de lectura del currículum, que podamos pensar en esas escenas desde la diversidad. Y cuando pensé en estrategias de abordaje, que sin duda tiene que ver sobre todo con estrategias de lectura, también puede suponer estrategias de escritura, se me vino a la mente una categoría que es la de protocolos de lectura. La deben haber escuchado, la deben haber leído. Probablemente a mí me pasó leerla, creo, la primera vez con Elsie Rowell, ella lo cita Chartier, y hemos usado mucho la palabra protocolo durante la pandemia. Lo cierto es que yo ahora estaba haciendo un uso, quizás recortado o más limitado,
pensando en qué tipo de procedimientos de lectura podemos construir nosotras, nosotros, para acercar a los estudiantes al currículum escolar. Currículum escolar en su versión oficial, los documentos curriculares oficiales que aparecen en objetivaciones distintas, diseño curricular, actualización curricular, aprendizajes y contenidos fundamentales, separadas, y la lista podría seguir. Entonces, en esa heterogeneidad, imaginemos, al menos haciendo siempre una selección y un recorte, qué modos de abordaje y qué procedimientos de lectura podemos definir para allanarles el camino de comprender, de entender y de interpretar el currículum. Avanzo entonces, ahí compartiendo un poco cuál es el objetivo del curso. María, ¿sí? María, hay un comentario de Mariela en el chat que dice que intenta recuperar la articulación intercurricular. Quedaste muteada, Mari. Bien, Mariel me parece que es el nombre de la persona. Mónica. Mónica, no sé si querés comentar a qué te referís con la articulación intercurricular. ¿Es lecturas entre materiales curriculares distintos? Hola, buenas tardes. A ver, dale, contanos. Sí, efectivamente. Hay mucho material que llega a las escuelas y soy docente de la didáctica general y esta materia ha quedado en el segundo año del diseño de la estructura curricular del profesorado de educación primaria. Entonces, como que todavía hay ojos muy jóvenes de los estudiantes que, se están acercando a la diversidad de miradas que le está ofreciendo el profesorado con respecto a su carrera, y en virtud de poder pensar al diseño curricular desde esta didáctica general y acompañada de las didácticas específicas, obviamente, intentamos hacer estas lecturas y articuladas, ¿no? E incluso encontrar estos caminos que el mismo diseño curricular nos propone en estos ejes de abordaje, y cómo estos ejes de abordaje se van de algún modo reformulando y retrabajando y profundizando en los distintos ciclos de la escuela primaria. Así que, bueno, es realmente ponerlos en esta mira y en esta perspectiva de la articulación tanto de aprendizajes como contenidos, fundamentalmente desde la mirada de colaborar en este desarrollo de las capacidades, ¿no? Muy bueno, Mónica, me gustó lo de los ojos jóvenes o mirada joven que tienen las y los estudiantes. Cuando ahí yo revisaba de la manera en que había formulado los contenidos, advertía la presencia, de prácticas de lectura, de estrategias, de que pensemos en conversaciones, asumiendo y aceptando esa mirada joven. Luego hay dos categorías fuertes que quizás hoy, en la jornada de hoy, no lleguemos a abordarlas. Yo las dejaría probablemente para un segundo encuentro por el peso que tienen, pero sí les quiero contar que al momento de elegirlas pensé cómo nosotros podemos proponer modos de abordaje de lectura crítica y cuestionadora del texto curricular oficial, y me parece a mí que esas dos categorías sirven. Pero ahora a lo mejor nos pongamos más del lado de lo que Mónica viene contando. Mónica se anima a hacer diálogos intertextuales, voy a llamarle así, entre materiales curriculares oficiales, rutas de acceso de uno a otro, links, hipervínculos que Mónica va inventando. Mira, esto que aparece aquí, aparece enunciado de otra manera en otro texto curricular oficial, diálogos que tal vez Mónica imaginó o que ella ensayó hacer, conexiones probables entre este material curricular y este otro, interpretaciones que empezamos a hacer. Estamos ayudando a contribuir al desarrollo, porque habló de capacidades Mónicas. Yo voy a usar esta expresión, Mónica, si querés, se la pedimos prestada a Delia Lerner, que habla de los quehaceres del lector y del escritor. La palabra quehaceres, estrategias, acciones,
prácticas, todas motorizadas por objetivos o intencionalidades, que haceres de los lectores y de las lectoras en ese espacio de tu aula, Mónica, y el de nosotros también, que intentamos generar, en donde hay situaciones de lectura, estamos contribuyendo a formar un lector más pleno del texto curricular oficial, para que la expresión baja el currículum a las escuelas sea: yo soy una lectora del currículum, yo soy un lector del currículum, que interpreto claramente, hay una versión oficial con la que me encuentro, con la que dialogo, pero me voy a permitir hacer las traducciones necesarias. Entonces, algo de lo que dijo Mónica viene de la mano de esta idea de trabajar con la noción de protocolos de lectura, como formas o rutas de acceso que vamos construyendo para acercar a los y las estudiantes al texto curricular oficial. Paso la diapositiva. Y en esto de protocolos de lectura, cuando yo decía, bueno, a ver, ¿qué procedimiento podemos empezar a idear y en qué nos vamos a apoyar para construir esos procedimientos o protocolos de lectura? Entonces me imaginaba en cuestiones, voy a decir, los condimentos de una clase en la que la situación de lectura tiene sentido si pensamos en algunas de estas cuestiones. No sé si se alcanza a ver en su totalidad, yo lo reviso, por las dudas se me haya pasado a mí la extensión de la letra. Propósito de lectura primero. ¿Qué propósito de lectura voy a definir al momento de acercar a los estudiantes y las estudiantes a ese material curricular que he seleccionado? ¿Tengo claro qué van a buscar? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el objetivo de lectura en esa dinámica de esta clase? Me voy a detener en el enfoque disciplinar, en los modos de comunicar o decir el contenido, en el diseño u organización del diseño del texto curricular oficial. Este diseño tiene una extensión y un volumen en la enunciación de los contenidos, y este otro material curricular es más acotado. ¿Qué me pasa a mí como lectora y lectora cuando estoy trabajando y acercándome a un texto curricular oficial? Las interpretaciones, los sentidos y los significados que generemos en el aula van a tener justamente mayor sentido si tienen un propósito claro. Si nosotros previamente definimos con qué propósito hoy voy a acercar a los y las estudiantes a ese material curricular. Claramente depende de mis habilidades, de mis propios quehaceres de lectura. ¿Cuánto yo le destiné, qué tiempo le destiné al trabajo con el texto curricular oficial? Y de qué manera yo encuentro, por ejemplo, el enfoque disciplinar. Yo ponerme propósitos de lectura previamente y hacer ese ejercicio de explorar, de analizar o de interpretar el currículum. Y ahí vamos con la modalidad de lectura. No es lo mismo explorar, ¿sí? Como más superficial la lectura. Tal vez un día en el que quiero que simplemente exploren diversos materiales curriculares, la lectura hoy solo es exploratoria y tomamos apuntes de algunas cuestiones. Otro día vamos a hacer una lectura más detenida, porque ahí quiero fomentar o poner en práctica o promover una lectura más comprensiva. Necesito más tiempo. Quizás en la anterior la modalidad de organización de los estudiantes era en grupos, ahora una lectura detenida merita la organización en parejas o individualmente. ¿Se dan cuenta cómo estos requisitos o condiciones de este protocolo de lectura que vamos generando se van como entrelazando entre sí? Según el propósito de lectura, la modalidad de lectura, y según esto, la organización de los estudiantes. Otro día espero hacer una lectura mucho más analítica, interpretativa, leer entre líneas, o no, más cuestionadora y crítica, y quiero que los estudiantes tomen posición. Las modalidades de lectura tienen que ser diversas, y siempre es en función de un propósito. Ahora me voy a asomar esto de soporte textual, porque no sé si puedo verla en su totalidad, creo que sí. Ahí yo me imaginé, porque me ha pasado a mí, cómo les acerco los textos curriculares oficiales cuando tienen tanta extensión, ¿no? Bueno, hemos ensayado distintos, seguramente les ha pasado a ustedes. Por momentos llevar algo digitalizado, porque eso me va a permitir trabajar con la totalidad del material curricular. Otras veces lo llevo en papel y me focalizo la lectura en algún aspecto, un recorte que he hecho,
y una selección que me permite entonces trabajarlo en papel. Proporcionar estos soportes también ayuda a abrir las posibilidades de estos soportes. Y hay material audiovisual que he encontrado en el que un autor especialista, Inés Dussel, Flavia Terici, muestran algo, dicen algo del currículum y a su vez también muestran parte de este trabajo analítico, ¿no? Ingreso a la voz del experto. Entonces, generar protocolos de lectura. Voy a ir avanzando sobre alguna de estas cuestiones. Sobre el enfoque disciplinar. Cuando yo quiero encontrar, voy a decir, pero en realidad tiene que ver con construcciones de sentido, este modo transaccional de leer, ¿no?, que tenemos, intercambiamos sentidos entre texto y lectores, leer entre líneas, tratar de reconocer posibles indicios de estas perspectivas teóricas, cómo acompañamos en la lectura de eso. Advertimos que ciertos conceptos tienen fuerza, contundencia, advertimos que el diseño colabora en eso porque se usa la negrita o hay una bastardilla. Entendemos que hay categorías que están hablando, ideas que hablan de un planteamiento teórico de esta disciplina al que estamos ahora indagando, que puede ser, por ejemplo, matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales. Cómo leer entre líneas me ha pasado, y esto les debe haber pasado a quienes son, por ejemplo, tienen a su cargo didáctica general, pero no son especialistas en un objeto determinado. A veces nos encontramos con algunas ausencias, por lo menos a mí me ha sucedido, decirle cosas a las y los estudiantes, compartir mis propias lecturas sobre la perspectiva teórica y necesitar a la disciplina específica. Y ahí voy de nuevo a los diálogos entre didáctica general y las didácticas específicas. Qué lindo sería, sé que es muy difícil de lograr, por lo menos para mí va a ser difícil, que en el mismo momento y tiempo articulemos esfuerzos los docentes de didáctica general y de didáctica específica para leer el currículum en simultáneo, nosotras dos docentes, mostrándonos como modelos de lectoras, modelizando la lectura y pudiendo decir algo desde lo general y ahí algo desde lo específico. ¿Me siguen hasta acá o cómo vamos? Porque ahora veo solo dos caras y no puedo ver rostros de la totalidad de los asistentes, pero alguna que sirve muy bien, lo de las expresiones están bárbaras en el Meet, y podemos ir, al menos yo, registrando que se está escuchando. Bien, entonces en esto de la definición de protocolos de lectura, vuelvo solo un instante atrás: propósito, modalidad, organización de los estudiantes y soporte. Y ahora yo me detuve en esto sobre el enfoque disciplinar. Si mi propósito hoy es reconocer eso, ¿qué pasa si otro día? Porque probablemente lo pueda hacer en simultáneo. A veces es mejor separar las situaciones de lectura, darme el tiempo necesario y la oportunidad de encontrarme con el texto curricular oficial en diferentes oportunidades, bajo distintos propósitos, y en este caso, por ejemplo, hacer foco en el contenido. Esto muy probablemente lo hayamos hecho ya, es un ejercicio interesante. ¿Cómo dice el contenido aprendizajes o contenidos fundamentales? ¿Cómo dice el contenido actualización curricular? Y ¿cómo dice el contenido el diseño curricular oficial, ¿no? Hacer esa lectura comparativa de la que hablaba recién Mónica, que ya habló muy bien de intertextualidad o de conexiones entre estos materiales curriculares. Pero advertir cómo me está diciendo a mí, que soy docente en formación, cómo me comunica el texto curricular el contenido, ¿qué me está diciendo que vale la pena enseñar en ese primer grado? ¿Qué vale la pena y es legítimo enseñar en ese tercer grado en el área de matemática, o de lengua, o de lo que fuera? Me lo está diciendo a mí, pero yo voy a construir sentido sobre eso, lo voy a interpretar. Mientras más me familiarice con eso, voy a salirme del riesgo en el que a veces se cae de copiar y pegar los contenidos. Entonces, esos contenidos están formulados de determinada manera. ¿Cuál es el criterio de selección? Uso los 3 principios o claves de lectura del currículum, dice Alterman, o también estos principios de fabricación del currículum. Así ha sido pensado el currículum, así ha sido elaborado, desde criterios de selección, organización y secuenciación. Acompañemos a los y las estudiantes a reconocer eso en el texto curricular oficial.
¿Qué indicios de progresión temática advierto? ¿Dónde eso no está? Y esas omisiones, ¿qué quieren decir? ¿Las completo yo como docente en mi toma de decisiones si la secuenciación no está dicha o señalada o no es explícita? ¿O me está dejando margen de decisión amplia para que yo pueda, con otros criterios que funcionan en la práctica? La secuenciación tiene que ver mucho con cómo aprenden mi grupo de estudiantes los contenidos. Y ahora me voy a la organización. ¿Cómo aparecen los ejes en la actualización curricular y cómo aparece en el diseño curricular? ¿Por qué estas omisiones? ¿Por qué se ha integrado tal cosa? ¿Qué quiere decir? Y eso de la conversación, de la búsqueda, de la exploración, de decir en voz alta qué me pasa a mí cuando trato de reconocer tal cosa, va haciendo que las y los estudiantes constituyan, voy a decir, una categoría de Alfredo Furlan, mentalidad curricular. La mentalidad curricular se gana, se conquista a partir de diferentes situaciones de lectura con otros, con otras. Escucho a mi compañera, escucho a mi docente decir algo sobre el currículum. Luego entonces cuando estoy en la escuela me pongo en práctica con más soltura, porque mi quehacer de lectura, mi memoria de lectora o lector en relación a los textos curriculares en mi formación, en mi profesorado, han sido tales, voy con un bagaje a trabajar en la escuela donde yo ya sé que el currículum no me habla a mí solamente, no me habla a mí en términos individuales, sino que le habla al conjunto de colegas con el que estoy laburando. Entonces, si estoy en un segundo grado, sé muy bien que tengo que acordar, construir acuerdos, ya es parte de lo internalizado, porque pude ver que el currículum es el conjunto de experiencias formativas de un sujeto y no, por más buena experiencia que sean mis clases, lo que solo vivió con la maestra de segundo grado, sino ese conjunto, ese recorrido que ha realizado el sujeto a través de distintas experiencias de aprendizaje y de formación. Acá mira, Mónica, te estoy adivinando un poco y elegí tu protocolo de lectura, que es un modo de una ruta de acceso que vos estás ensayando en tus clases, que es comparar diferentes materiales curriculares. Yo lo pensé más desde las similitudes, desde las diferencias, pero vos haces algo más complejo, me parece que es conectarlos. Y esto indica lo otro. No sé si te acordás, me hiciste acordar vos a mí, hay un material que se llama Orientaciones para la apropiación curricular. Son materiales que fueron elaborados luego de una consulta realizada sobre los diseños curriculares. Claro, tienen tanta complejidad en su construcción que en las escuelas se hizo esta consulta y desde el ministerio se formularon como algunas precisiones en forma de, bueno, respuesta ante esta pregunta, elabora tal respuesta el ministerio. Ese es un buen material para indagar y poder ver cómo el ministerio resuelve ciertos materiales o ciertas producciones curriculares en función de lo que está sucediendo en la escuela, ¿no? Estos procesos de especificación curricular de Terici, ya te doy la palabra, Carolina, o los niveles de especificación del currículum, los niveles de concreción y los diálogos, que ya sé, ustedes pueden decir, mira, pero falta, sí, falta construirlos, pero aprendamos a ver lo que sí está. En este caso es un muy buen material que habla sobre el vínculo entre ministerio y escuelas. Carolina. Hola, buenas tardes. Bueno, me parece muy interesante lo que estás planteando. Creo que es muy necesario la cuestión de, bueno, de poder leer el currículum, el texto curricular, en presencia de los docentes de didáctica general y didáctica específica, o incluso con otros espacios curriculares. Pero bueno, como docente de nivel superior, por ahí es más complejo en ese nivel ese tipo de trabajo. Cuando uno piensa en los niveles obligatorios, hasta planifican juntas las docentes y los docentes, y creo que hay como una lectura y un trabajo del diseño más compartido. En el nivel superior por ahí se complica, digo, a veces esto necesita condiciones de espacio y tiempo, y nuestra propia tarea ya tiene otras características. Entonces, bueno, no sé si hay algún modo, a ver, puede haber un drive que existe, donde están las planificaciones de todo, y uno puede mirarlas del compañero. En algún momento se volvió a trabajar sobre algunas articulaciones curriculares en cuadros, pero bueno, es como que
a ver, muchos docentes nos encontramos con el desafío, que creo yo muy interesante desafío cuando concursamos para las horas titulares, esto de el punto que decía, cómo se articula ese espacio curricular a otros. Me parece que eso es muy interesante trabajo, pero bueno, hablábamos entre nosotros, no fue fácil hacerlo a eso si uno no conoce el diseño realmente y si uno no ha trabajado con este concepto tan interesante de Furlan, ¿no? La mentalidad curricular. Qué bueno, Carolina, me recordaste algo de Dussel. Ella en un momento lo cita a Bruno Latour, no sé si lo pronuncio bien, y habla de logros locales. Vos sabés que a veces nos pasa, porque yo estaba refiriéndome al nivel superior cuando decía tratemos de encontrarnos, y entiendo la lógica de la que planteás, porque la organización del trabajo escolar nuestro, la organización laboral nuestra, determina y condiciona claramente las posibilidades reales de tiempo, espacio en conjunto. Pero mira que a veces nos embarcamos en grandes acciones, en esto de articulemos, entonces este cuadro que aparte luego no te entra ni en la planilla ni en tu pantalla, en lugar de ir a lo chiquito. ¿Qué zona de contacto, tac, tac? ¿Qué zona de contacto pueden generar un puente acotado, muy chiquito, específico? Entonces, cuando Dussel cita a este autor, Bruno Latour, alguien me va a corregir luego, habla de logros locales. Y ella usa la expresión, ¿qué pueden las pedagogías? En minúscula. ¿Qué podemos los docentes y las docentes? ¿Qué conquista chiquita podemos llegar a conseguir? Hoy vos y yo logramos conectarnos por Meet, nos grabamos una clase de no más de 30 minutos, donde las dos hacíamos comentarios sobre esa partecita de la actualización curricular, y vos hacías un comentario de la didáctica específica y yo desde la didáctica general. Guardamos, lo enfrascamos, voy a decir, a esa grabación y se las compartimos en el aula virtual mía y la tuya. Y los y las estudiantes pueden ver el mismo recurso hecho por la profe Carolina y la profe Mariela en conjunto. Y nos llevó 30 minutos. No lleguemos a grandes, si llegamos a grandes objetivos y lo logramos, da buenísimo. Empecemos así, chiquito. Logros locales, zonas pequeñas de trabajo, de articulación entre dos, donde hoy, en media hora ya lo hubiéramos hecho. Estamos acá hace una horita, ¿no? Casi 55 minutos, ¿no? Bueno, lo hubiéramos concretado. Y desde lo que salía, sin tanta... Porque de eso se trata, la lectura del currículum. Yo me he visto muy conmovida por algunas devoluciones de las estudiantes sobre actualización curricular, muy distintas a las que yo supongo. Y eso me ha gustado porque esa espontaneidad, esa mirada joven o fresca de la que habló Mónica, no sé si decirle ingenua, pero es más fresca, sin tanta historia curricular, es súper interesante para poder vos revisar tus propias posturas. Estas que vos crees se han consolidado porque tenés más lectura sobre la teoría curricular o conoces los textos curriculares anteriores, diseño curricular, CBC de carácter nacional, NAP, y ella que tiene menos recorrido pudo decir algo que vos no sos capaz. Entonces esto de suelto, sin tanta cosa bien elaborada, sino espontánea, logros locales que hay que ir buscando. Tal vez no dije lo anterior. Otro modo de lectura, esto sale de la idea que hemos compartido con los colegas de didáctica general en otros años, que algunas están acá presentes, les decía recién. Y bueno, vamos a introducir la voz de los directivos. Son los que gestionan el currículum en las escuelas. ¿Sí? Les hagamos tomar conciencia desde los profesorados, que ya sé que ustedes me dirán, con suerte, puede ser, pero el gestor del currículum en la institución es el director o directora. Es quien recibe a ese docente que hace poquito salió del profesorado y entra en la escena escolar, tiene un tercer grado en el primer ciclo de la escuela primaria, y el directivo lo socializa, él le da indicaciones, lo orienta, promueve cierto trabajo, cierto tipo de trabajo, más individual, estructurado, no, con otros. En las reuniones
comunica decisiones ministeriales y a veces decisiones que toman dentro de la institución, la cultura institucional, el proyecto escolar específico, que le va dando un tinte y un tono a las decisiones curriculares que va a tomar. Desde ahora, desde ahora, desde su formación docente inicial, les compartamos qué hace un director con el currículum en la escuela, cómo lo gestiona. ¿Qué clase de mediador puede llegar a ser un director o una directora con la que se van a encontrar? Probablemente con un estilo más o menos similar en la escuela en la que van a trabajar. Y ahí entonces otra vez volvemos a meter el dedo en ese asunto de la mentalidad curricular. No vas a arbitrariamente tomar tus decisiones. Sí, la vas a hacer en relación a lo que vos tenés como convicciones, modo de trabajar y tratar o relacionarte vos con ese contenido. Sin embargo, también vas a dialogar con un otro que te va a hacer devoluciones, te va a dar indicaciones, orientaciones necesarias. Introducir la voz del director o directora nos abre mucho la cabeza porque de paso mostramos ahí los niveles de concreción del currículum, los procesos de especificación que recién mencionábamos, y un modo de objetivación del currículum que es el proyecto curricular institucional o el proyecto escolar. Mari. Sí. Acá la profe Paula suma en relación a esta noción de mentalidad curricular que también se entiende entre los niveles, ¿no? Entre el nivel inicial al primario y del primario al secundario, que amplía la noción de los alcances de lo curricular, recuperando esto que decíamos también de la articulación entre los distintos niveles. Genial, porque además el recorrido formativo de los estudiantes en la obligatoriedad de la enseñanza hoy es que va a iniciarse en una salita y va a egresar en un sexto año o séptimo año en las escuelas técnicas, es decir, es el conjunto de experiencia. Y ahí, bueno, yo no sé si no podríamos abrir a tanto, pero quienes están trabajando en los profesorados de nivel inicial y primaria también abordan cuestiones de la unidad pedagógica y de la articulación, por ejemplo, en ese caso. O que están a veces, o estamos a veces en los dos niveles, o en dos niveles distintos, también nos damos esa posibilidad de introducir. Yo no lo había pensado aquí, así que es un muy buen recurso y otra idea potente para generar otro modo de abordaje. Como veremos, y probablemente esto les pase, cuando ustedes le den tiempo de lectura al currículum escolar, tal vez les pasa lo que me pasó a mí este año, que el tiempo que le destiné fue mucho más del que otros años le pude dar. Eso tiene sus desventajas, entonces yo sabré administrar de otra manera la cuestión del tiempo que le destino a esto, porque situaciones de lectura diversas y variadas hay que darles oportunidades, por supuesto, hay que darles momentos. Miren, me gusta una expresión mucho, que es la de ¿qué tiempo de exposición tienen los estudiantes con el contenido? Y no me refiero a una exposición tipo Tom Sawyer, sino qué tiempo de interacción habilito con ese contenido. Y sin querer queriendo me acordé de otra idea de Mariana Maggio, que cuando ella nos ayuda a pensar en esto de priorizar los contenidos, la prioridad de los contenidos, y cuando revisamos los programas y las maneras en que están enunciados los contenidos, eso está citado en el itinerario didáctico pedagógico. Una cosa muy interesante que dice Mariana Maggio es, cuando definimos los contenidos, estamos cerquita del campo disciplinar, en este caso sería la teoría curricular, entonces trabajamos mucho desde los conceptos, las abstracciones, la teoría, ¿sí? El marco. Encuadre teórico necesario, que ella dice no hay que alejarse de todo. Pero si estoy muy pegada al objeto disciplinar, mi contenido va a ser así súper teórico. También puedo revisar mi programa, dice ella, y acercarme a cuáles son las prácticas profesionales, en este caso de los docentes, cuando tienen que trabajar con el currículum. Son hacedores del currículum los docentes, los tengo que formar en ese sentido. Entonces mi programa se tiene que revisar en función de esos criterios y otros más que puedo considerar. Y cuando hace eso, trae a Brunner, ¿no? ¿Se acuerdan de la lógica espiralada del currículum? Ella dice una cosa muy interesante entonces, cuando miremos nuestro programa, ¿por qué no intentamos? A mí no me ha salido esto todavía, pero el año que viene me tiene que salir sí o sí. En lugar de pensar unidad 1, por más que yo problematice, contextualizo, trato de formular los contenidos de manera distinta, pero no he dejado de estar trabajando eje 1, eje 2, unidad 1, núcleo 1, digo, trabajo en distintos lugares y voy cambiando denominaciones, probando.
ensayemos otra cosa, dice Mariana Maggio. ¿Por qué en lugar de esa cosa lineal no pensamos en unidades paralelas? Yo el año que viene tendría que animarme a ensayar esto, trabajar paralelamente el currículum con la planificación de la enseñanza. Porque si no, le destiné tanto tiempo a tal cosa que después me quedó chiquitito el tiempo para planificación de la enseñanza y estamos corriendo una maratón con las y los estudiantes, ¿sí? De verdad eso está sucediéndome. Entonces ahí le doy la palabra a las compañeras, colegas, pero ahí está bueno, vuelvo, sobre un instrumento clave en nuestro oficio docente, que es el del programa. Y ahí te sumo, Carolina, la idea, porque además de elaborar un recurso con una otra, ¿qué pasa si yo en este programa, vamos a imaginar que mantengo la estructura lineal, cuando trabaje currículum, le digo a mi colega de didáctica específica, lo hagamos juntas. Vos vas a tener el mismo eje que yo, y logro entonces darme en vos. Me muteé sin darme cuenta, o pasó algo, no sé. No, digo, sí, ahí está, ahora se escucha. Buscar zonas de contacto entre programas distintas, de distintas unidades curriculares, es una invención nuestra, de la mano de Mariana Maggio, y pueden consultar este texto, está citado en una placa que está más abajo. Le quiero dar la palabra a María Celeste y a Laura luego, no sé si ese es el orden. Muchas gracias, buenas tardes. En esto que hablabas recién respecto a esta lógica espiralada, cuando le presenté el espacio curricular a mis alumnas, didáctica general, se lo presenté de esta manera, los contenidos, y a estos ejes temáticos o unidades temáticas, se las presenté de manera espiralada y les comenté, vamos a ir navegando por todas las unidades porque están íntimamente relacionadas, y las fui trabajando de esta manera. Y perdón, otra cosita que iba a participar hoy y no levanté la mano, no alcancé, respecto a trabajar, a analizar el diseño oficial, trabajé continuamente con las chicas con el formato papel y siempre teniendo, ellas lo tenían impreso algunas, le pedí a la directora de la institución, me otorgó 2. Las chicas están haciendo en segundo año observaciones en otros pueblos, porque Alejo Ledesma es muy pequeño, hay solo 2 instituciones, entonces ellas hacen observaciones también en otros pueblos, porque aparte viajan otras chicas acá. Trajeron los diseños de las escuelas de los otros pueblos que sus directoras les otorgaron, esto que hablabas también recién de la gestión y de que se pueda ver también en los niveles de concreción, y siempre les decía, les digo a mis alumnas, yo me recibí en el 2011, primero hice el profesorado de educación primaria, inicial en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Después hice 2 licenciaturas. Una de ellas en educación, que es la que me habilita a dar en el nivel superior. Nunca vimos el diseño. Trabajábamos, nos dieron algunas fotocopias cuando planificamos, cuando hicimos las observaciones con intervención y luego en el último año las prácticas, pero yo me recibí y no conocía el diseño, nunca lo había visto. Cuando tuve la oportunidad de trabajar, siempre suplencias, en el interior hay muy poco trabajo, soñaba con trabajar con el diseño. Y bueno, cuando tuve la oportunidad ya de tener trabajo, estaban estas actualizaciones, que también las vemos con las chicas, ellas abren las compu, trabajan con las actualizaciones, y trabajamos también con el diseño en formato papel. Qué bueno, qué bueno. Bueno, todos queremos el programa de María Celeste. Para poder reconocer esa lógica espiralada, te hago, antes de darle la palabra a Laura, báncame Laura un segundo nomás, muchas cosas para decirte. Creo que una muy buena búsqueda que podés hacer es la de leer Mariana Maggio respecto a esta lógica, para poder ahí, porque también hay que generar un protocolo de lectura de ese programa, ¿no? Porque yo estoy habituada, y esto les debe pasar, nos debe pasar a todos y a todas, a ese programa que tiene esa lógica lineal, y de repente viene una María Celeste que me muestra otro programa. Me puedo desencajar, me puede molestar, me puedo resistir, o me puede generar una curiosidad y un gusto tremendo. Digo, todo eso siempre sucede porque somos lectores distintos y está buenísimo que eso suceda. Entonces, a lo mejor,
Otra idea, acá que te tiro, es mirar ese itinerario didáctico pedagógico, y si no tenés tiempo no importa, pero indagar sobre narrativas transmedia. Creo que el recurso, porque además se llama, no es una narrativa transmedia suelta, no es un recurso, me corrijo ahí, yo lo llamo en el itinerario como un lugar en el que vas a contextualizar los contenidos de tu programa. Tiene toda una carga de sentido que ahora no lo voy a poder desarrollar. Solo quería decirte esta idea, que se trata de una didáctica transmedia. Es mucho más que una narrativa. Es empezar a pensar la enseñanza de los contenidos desde la transmedia. Por eso se llama didáctica transmedia. Mariana Kapp, si no digo mal su apellido, es una de las autoras que podés empezar a leer. Está citada en el itinerario, cualquier cosa que necesites ahí explorar un poquito más. Y algo que me recordó, perdón Laura que te hago esperar, es esto de la no neutralidad que tiene el currículum. Miren lo que le pasó a Celeste, no había estado pudiendo encontrarse con el currículum, entonces parece que los contenidos son naturales. Alguien los pensará, los contenidos, se habrá preguntado Celeste durante su formación, hasta que pudo encontrar esto que es una fabricación, es una producción. El currículum, dice Terrige, es una producción cultural. Y nosotros le agregamos, porque ella también lo dice, ¿no? Forma parte de un proyecto político pedagógico. Entonces, nada de neutralidad, totalmente cargado de intencionalidades, de distinto orden, epistemológicas, políticas, ¿sí? Bueno, me callo ahí para darle la palabra a Laura. Y luego a otra Laura. Bueno, no sé qué Laura será. No sé a qué Laura le tocará. A vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acordaba con esta idea que vos hablabas de las unidades paralelas, ¿no? En relación, a mí me pasó sobre todo con la experiencia de la bimodalidad, de no llegar a dar todo el contenido teórico como lo solía dar pre-pandemia, ¿no? Y después esta cuestión de costarme poder hacer recortes. Entonces, desde el año pasado, empecé a probar esta cuestión de comenzar temprano con el desarrollo de las estructuras curriculares, que en definitiva eso es lo que después nos piden tanto las didácticas específicas como los años que siguen, de decir, las chicas no saben planificar. Le decimos, trabajamos con secuencias, o trabajamos con unidad, o trabajamos con proyectos, las chicas no saben planificar. Entonces, bueno, al menos en nuestra institución, la vuelta que yo le encontré es empezar a desarrollar la unidad 3, que es planificación, temprano, allá por mayo. Ya empezamos con lo que le llamamos las paradas técnicas. ¿Qué significa? Empezar a leer y empezar a formarnos y empezar a trabajar con la estructura, sobre todo la estructura de secuencia didáctica, que es la estructura fuerte, al menos en el nivel inicial, y por política educativa aquí en Córdoba, el desarrollo de la secuencia didáctica, y empezarla a trabajar e irle después sumando la teoría y la mirada de la teoría, ¿no? Empezar primero con esta cuestión media de gimnasio, de ejercicio, de animarnos, de soltarnos, de aprender ciertas cuestiones lógicas de selección, de graduación, y después irle poniendo los nombres que van apareciendo a lo largo de las lecturas y en paralelo con el contacto con el diseño curricular, las actualizaciones, los documentos curriculares, los documentos de apoyo, etcétera, etcétera. Es como un ida y vuelta. Es la vuelta que yo le encontré porque para mí era mucho, sobre todo cuando comenzamos con bimodalidad. Porque estaba costando esto de que en segundo año ya tengan un hábito, hay que seguirlas acompañando en estas lecturas, empiezan a aparecer, sobre todo en didáctica que está en teórica, lecturas más difíciles, con mucho contenido de conceptual, con muchos enfoques, poder entender que hay distintos enfoques, todas estas cuestiones llevan su tiempo y yo no estaba pudiendo enfocarme. Entonces a mí me resultó bien esta mirada que vos decías,
de animarnos a las unidades paralelas o esto de que no sea algo lineal. Está bueno. Laura tuvo que tomar decisiones y en un momento creo que nos sentimos identificadas o identificados con ella por cuando dijo, me piden de las didácticas, ¿no? Como que hay una atracción ahí, en lugar de pensar esa definición de acuerdos como, bueno, solidarios, ¿no? O recíprocos, y no como una cosa unilateral. Ni sentirnos demandados nosotros, porque a lo mejor es una visión nuestra, empezar como a allanar el camino sabiendo exactamente qué el otro está pidiendo. Te aseguro que no es visión, te aseguro que es... Bien, pero nos sentimos identificados. En febrero, en las reuniones de febrero que todos tenemos allí a comienzo de año, ¿qué está pasando? Que las chicas... Perfecto. Y bueno, uno también se hace cargo, ¿no? Y dice, bueno, revisemos a ver... Y la otra, Laura, perdón que te corto, pero es para darle la palabra a la otra Laura, es que empecemos a reconocer que son conceptos que tenemos que trabajar todas las unidades curriculares. El abordaje del currículum lo hacemos más de una unidad curricular, como también enseñar a planificar, que no sea solo una tarea que tiene o queda en manos de la profe de didáctica general. Pero bueno, ahí iría a otro lugar. Más me interesaba decirte, Laura, y va para todos, yo estaba mostrando... Sí, enseñar distinto de Melina, total. Claro, seguramente no has leído. Me lo recordaste cuando dijiste comenzar más temprano. Me dijiste en un momento así o nos dijiste, y la recordé a ella cuando nos dice que al momento de planificar somos muy contenidistas, ¿no? Primero el contenido, luego entonces pienso la actividad, luego la evaluación. Más o menos seguimos ese camino, nuestra planeación de nuestro trabajo, de nuestro oficio. Y ella acá, lo digo rápido para que ustedes luego lo busquen en el libro, está digitalizado, el capítulo 5, planificar el camino hacia el aprendizaje profundo. Para que el aprendizaje no sea inerte, sino que sea un aprendizaje robusto, ella dice, ¿por qué no empezamos primero por pensar los aprendizajes que queremos provocar en los y las estudiantes en relación a este contenido? Del contenido, enumeremos los objetivos de aprendizaje, reconozcamos los procesos cognitivos y empecemos por ahí a diseñar luego entonces nuestras actividades y demás. Me lo recordaste porque es otra manera de empezar a seleccionar no solo nuestras dinámicas didácticas, sino nuestra lógica de organización del programa. ¿Por qué no cómo se llama el libro? Enseñar distinto, de Melina Furman. Es alguien especialista en el área de ciencias naturales que recientemente falleció, nos puso muy triste a todas y a toda la comunidad que la estuvo escuchando, leyendo y demás, pero está en distintas presentaciones audiovisuales y podés, ahí María Elena me ayuda a escribir el título, luego vamos a encontrar la manera de acercarse los digitalizados. Yo sé que están siendo muy costosos los libros, pero si lo pueden comprar es ideal porque hay dibujos o gráficos que pierden calidad cuando son digitalizados, o por lo menos la versión digital que yo tengo. Entonces, nada, me vuelvo con esta idea que nos deja Melina Furman. De hecho, recomiendo esa lectura. No sigo hablando porque le quiero dar la palabra a Laura. Después cualquier cosa volvemos sobre la idea de Melina Furman. Sí, Laura. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, la idea mía es parecida a la de Laura, que tenemos las mismas iniciales. Yo en realidad soy docente de Ciencias Naturales y Didáctica 2, y a su vez soy vicedirectora de nivel superior del profesor de educación primaria de la Escuela Normal de Belleville. Somos un profesorado que somos chicos, entonces continuamente estamos haciendo revisiones y analizando esto desde la didáctica general y las didácticas específicas, cómo ver los contenidos del currículum, cómo leer el currículum, cómo nuestros estudiantes deben manejar, y tengo una compañera que está por acá y dice casarse con el currículum, con el diseño curricular del nivel de destino. O sea, debemos conocerlo, debemos saber sus partes, cómo leerlo, qué tiene, qué no tiene, por qué hay palabras en negrita, cuáles son los modos de aprender del nivel del primer ciclo y del segundo ciclo, qué me dice, sobre un contenido y un aprendizaje, si hablamos del diseño madre, ¿no? Del diseño curricular, qué me dice en las sugerencias para su enseñanza, cómo lo leo, cómo lo busco. Entonces siempre fue la discusión que teníamos con de las didácticas específicas,
lo que le pedíamos a la didáctica general, que por ahí también está el profe. Que esa parte de que es el eje 3 que tiene la didáctica general, sea más adelante en el tiempo, allá antes que terminen las vacaciones de julio, para que las chicas de las didácticas específicas de lengua, de matemática y de naturales del segundo año puedan, cuando comiencen ya con actividades para empezar a secuenciar y para empezar a ponerse de lleno con lo que es o empezar a conocer lo que es una planificación para el nivel de destino, las chicas ya conozcan el currículum, lo manejen al diseño curricular. Uno les presenta a los estudiantes el diseño curricular en formato papel y les presenta un libraco así, y ustedes tienen que saber esto y las chicas se asustan. Se nos asustan porque alguien dijo hace un rato, son jóvenes, son chicas todavía, y se asustan ante tanta lectura que hay que hacer. Entonces por ahí empezar antes, empezar más temprano, y como también dijo Laura, desde bueno, qué partes tiene, qué no tiene, cómo lo leo, cómo lo busco, para después dar con la teoría de los autores que hablan de lo que es el currículum. Y nosotros, desde las didácticas específicas, puedo dar fe que en tercer año, cuando las chicas ya empiezan a secuenciar los contenidos y somos la pata que ayuda a la práctica 3, y ya cuando es la experiencia en el aula con lo que son las ayudantías, volvemos a retomar el diseño, volvemos a leer el diseño, qué partes tiene, por qué es así, por qué los modos de aprender del primer ciclo son distintos que el segundo, qué me dice, por qué en una parte me dice reconocer y analizar y en la otra me dice, no me están saliendo los modos de conocer, en este momento no me están saliendo, pero bueno, son distintos los modos de conocer, por lo tanto son distintas las actividades que tengo que hacer, y el diseño me lo dice a eso, está escrito. Y yo siempre me acuerdo de una compañera que ya se jubiló que dice, nunca en la provincia de Córdoba habíamos tenido un diseño curricular tan complejo y tan completo como este, como el del 2012 a 2015 o 2020. Es un diseño que tiene todo. Uno busca y tiene todo. La actualización está muy buena, está muy acotada, y hay que saber también que las chicas aprendan que el diseño es el diseño madre y que las actualizaciones son un complemento de ese diseño madre. Y cómo leer las actualizaciones. Bien. Y tener las dos cosas en la mano, porque cuando van al aula y van a una escuela primaria y una escuela asociada y tienen que hacer su residencia y sus prácticas, tienen que manejar todo y tienen que adecuarse a lo que es la escuela primaria asociada y qué es lo que pide. No todas las escuelas piden lo mismo, entonces las chicas deben conocer la variedad recién hablaban de planificar, de secuenciar, si bien hay un modelo base para planificar, que se enseñe en la didáctica cuáles son las partes, cómo se planifica. También las chicas deben saber que cada escuela tiene su formato. Entonces, eso me parece que estoy de acuerdo con lo que dijo Laura también, que está bueno que se puedan modificar los contenidos, que estos contenidos no nos dejen fijos a un lugar, sino que podamos ver cuáles son las necesidades que tenemos desde cada profesorado y poder modificarlos. O no modificarlos, sino cambiarlos de lugar. Bien. Invertir los ejes. Muy bien, muy bien. De las últimas intervenciones, solo porque a lo mejor ustedes hacen el mismo ejercicio, tomen nota de las ideas que se van compartiendo. Me parece que salieron, seguramente me olvido de algo, lo del currículum espiralado. Si no me sale ese currículum espiralado, empiezo yo a pensar en revisar mi programa para mejorarlo. Estos logros locales, estos logros pausados, voy a usar esta expresión ahora. Salió también esto del qué tiempo del año, no solamente qué tiempo le doy al tratamiento del contenido, sino en qué momento del año voy a hacer un abordaje que me permita tomar decisiones más en clave de mejorar los modos de acceso. Algo que salió, que se me olvidó de decirlo, esto del ejercicio, el entrenamiento previo, ¿no? Generalmente nuestro esquema, creo que somos más o menos de la misma edad, la mayoría, ¿no? Modelo explicativo es teoría, luego práctica, necesito darles el marco teórico, y acá también se estuvo planteando, primero ejercitemos, hagamos el ejercicio de lectura, ahí vamos conectando con categorías teóricas, no hay dudas, no hay que desconocerlo, no lo pienso dicotómicamente la teoría y la práctica, sino que hay que encontrar modos de ensamble. Me gustó también la expresión que una de ustedes utilizó,
que yo lo resuelvo como acopio de materiales, ¿no? Empecé a juntar materiales. Yo llevé este material digitalizado, otro en papel, conseguí en la escuela asociada material. Eso me parece genial, empezar a pensarnos ahora sí, desde el lugar en el que empezamos a articular con las escuelas asociadas, y alguien estuvo mencionando o en el chat o oralmente lo de las escuelas asociadas, o en ambos modos. Me gustó la expresión, me tengo que casar con el currículum, que ahí hubo una sonrisa de más de una de nosotras, de Laura. Mirá que anoté, Laura, en función de esta expresión. Me fui al lugar de comprometer cognitivamente a los estudiantes. Alguien alguna vez usó esa expresión en una clase, un estudiante, me acuerdo de un profesorado. Me gustó la idea de compromiso cognitivo. Esto es, ¿qué ensambles, qué rutas de acceso proporcionamos a las y los estudiantes y de qué manera comprometemos cognitivamente? Porque hablando del aprendizaje profundo de Perkins, de Furman y de otros autores más, Mariana Maggio, Brunner, también está esta idea de que cuanto más procesos cognitivos hayamos potenciado, promovido, desarrollado, qué tipo de operación mental estamos proponiendo, que vos recién, Laura, tratabas de decir algunas de ellas, en clases en relación al currículum, más perdurable va a ser su aprendizaje, más robusto va a ser su aprendizaje, en palabras de otros autores, de las y los estudiantes en su ejercicio profesional. ¿Qué experiencia tiene la estudiante que sale de mi clase luego de haber participado de estas situaciones de lectura? ¿Qué bagaje, usando una expresión de una autora que nos gusta tanto, Laura de Betache, cuál es la memoria de lectura que vamos a dejar en las y los estudiantes? Y en palabras de Lidwin, ¿cuál es el residuo cognitivo que le queda a los estudiantes después de estas situaciones de lectura? Digo, ahí voy nombrando autores que hemos leído, que hemos compartido, para que recordemos cuánto de lo que estamos haciendo lo podemos empezar a nombrar desde estos lugares. Bien, viendo la hora, y porque sé que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra atención y capacidad de concentración va a ir, y seguramente ya debe haber empezado a disminuir, no tengo ningún problema que quede ahí como en suspenso. Algunas de las diapositivas serán retomadas en otro momento. Ahí yo generaba otra posibilidad de lectura con las y los estudiantes, imaginar o idear alternativas. ¿Qué pasaría si empiecen ustedes a fabricar sus propias preguntas? Porque yo ahí empecé con algunos ensayos y los fui dejando como ideas que todavía, no, la primera sí, pero las otras no las he nunca implementado. En otro momento vamos a hablar de mojones. En algún momento alguna de ustedes usó la expresión paradas técnicas y me recordó que yo pienso en los mojones como espacio de seguridad. Ahí me paro, me detengo a pensar, metáforas de la enseñanza. Hay algo en el itinerario didáctico de didáctica general, inventaría curricular que sí salió, y lo otro lo hablaremos en algún momento, lo recuperaremos. Me quedo con esta imagen, que vale más, quizás. Qué lindo sería verlos presencialmente entre nosotros. Esto que en la presencialidad sí es posible, armamos en simultáneo, susurramos, cuchicheamos, que me gusta esa expresión, el cuchicheo, ese murmullo tan bueno de una clase presencial en el que es necesario que uno dice, bueno, algo está pasándole al otro, ¿no? De lo que uno va diciendo. Poder proponer estas situaciones de conversación en nuestros profesorados es nuestra imagen, hacia allá vamos, o desde ahí tenemos que partir en lugar de hacia allá vamos. Dejo ahí visible, pero de algún modo yo les voy a acercar esto, es la bibliografía para que ustedes puedan ampliar. Yo la voy a completar, puse una base que yo tenía más o menos armada por cosas que he hecho previamente, pero voy a ir sumando. Verán que están enlazados los materiales. Yo voy a chequear que esté todo bien enlazado y luego lo comparto. Sí está bien enlazado el último material que agregué, el itinerario, pero lo anterior, lo de Daniel Brajlowski, que yo no lo cité mucho ahora, lo vamos a usar, y una expresión muy interesante de Camiglioni, que está ahí citada también, habla de la evaluación, pero si tienen tiempo de indagar en ese, que además es un eje que tenemos que abordar también, como podamos. Ella cita a Brunner, un autor que yo sí estuve mencionando en algún momento, y es muy interesante lo que dice. Bien, me callo la boca. Lo que van a hacer las colegas, probablemente Lourdes o alguna de las otras compañeras, van a poner en el chat el enlace al formulario. ¿Lo tenés, Lourdes? Para que se puedan inscribir, o Mariana lo fijó como mensaje en el chat, si lo quieren buscar.
No estoy muy segura. Lourdes. Ahora lo compartimos, María. Vale, gracias. Yo voy a conectar mi compu a la batería, que se acaba de... Así que me van a ver que me muevo simplemente un minuto. También les contamos que está grabado el encuentro, hay algunos que se han tenido que retirar antes, así que luego se los vamos a poner a disposición, al igual que el PowerPoint con el que Mariela nos ha compartido este encuentro. Va a quedar todo a disposición, luego les vamos a estar enviando, tenemos registrados sus mails. Bien. Ahí pudiste, Lourdes, compartir en el chat. La tiene Mariana, estoy esperando que Mariana la ponga. Ah, bueno. Genial. María, ¿querías decirnos algo, María? Sí, disculpen, yo entré tarde porque estaba trabajando. Yo no pude registrar mi mail ni el formulario para anotarme, no sé cómo es. Chicas, ahí denme un segundito que estoy copiando el link del formulario y se los dejo en el chat. No se vayan porque es necesario que entren al formulario porque el formulario sirve para la inscripción, ¿sí? Y sirve para la asistencia de hoy, para las dos cosas. ¿Estamos? Así que espérenme un segundito porque como estoy por el celu me tengo que trasladar de un lado a otro. Mari, sí. Vos me habías dicho muy bien que yo tenía que completar y agregar ese enlace, así que lo acabo de hacer. Ah, perfecto, excelente, buenísimo, de 10. Gracias, Mari, perdón. Ahí Mariana me había aclarado, Mariela, tenés que a las 4:30 poner, me había olvidado, así que lo busqué. Ahí les dejo el enlace al formulario. Como les decía la compañera, de alguna manera les acercamos, la presentación y cualquier otra cosa que ustedes necesiten, pueden introducirla ahí. Hay una respuesta que tienen que, breve, ¿no? Que en el formulario, si quieren agregarme ahí, porque yo voy a leer esas respuestas, alguna inquietud en particular o algún pedido en particular, pueden aprovechar el formulario, que es un modo de comunicación que voy a estar utilizando con ustedes.